Bendiciones, amados. Que Dios guarde y bendiga sus vidas en Cristo Jesús. Estamos un día más reunidos acá para la lectura de la palabra de Dios. Bendito Dios que nos ha permitido concluir el libro de Marcos. El día viernes concluimos con el libro de Marcos. El día de hoy vamos a comenzar el libro de Lucas. Y gracias pues a todas las personas que estuvieron acá. La mecánica que realmente utilizamos acá es leemos el texto de la Biblia según los títulos de la Reina Valera y paramos y luego pues nos dedicamos a compartir lo que vayamos leyendo y pues si alguien tiene preguntas también lo puede escribir en el chat y pues estaremos tratando de responderlas según lo que Dios nos permita. Vamos a orar para comenzar este tiempo de lectura, que Dios nos dirija y nos guíe en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por darnos este tiempo de bendición, estar en tu presencia. Gracias por darnos este tiempo para poder compartir la palabra y leerla. Te rogamos que nos ayudes a estar atentos, a aprender de ti, quién eres tú, y poder conocer tu verdad y tu evangelio. Ayúdanos, por favor, para andar precisos en tu palabra. Te rogamos por un espíritu de sabiduría y revelación como tú la conoces, y también te rogamos, Espíritu Santo, porque necesitamos ser guiados hacia la verdad. Encamínanos en ti y hacia ti, y ayúdanos, por favor, a comprender y entender tu palabra en Cristo Jesús. Ayúdanos, por favor, y ayúdanos a que tu enemigo sea quitado y que nos cubras con tu presencia para que el enemigo no absorba las cosas que van hacia nosotros. En Cristo Jesús. Vamos a... ok. Bueno, entonces, como mencionaba, vamos a comenzar con el libro de Lucas. Eh, Como siempre hemos hecho regularmente, estos son los títulos que están de la Reina Valera. Uno de los principales es la dedicatoria a Teófilo. Eh, a diferencia de las demás cartas, perdón, de los demás evangelios, estamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los cuatro. Lucas es el más extenso. También Lucas tiene algo bien característico, que él no comienza prácticamente con una genealogía. Vemos que Mateo prácticamente comienza con una genealogía de Jesús. El libro de Marcos aparentemente no inicia con una genealogía, aparentemente, pero sí lo hace. Porque si nosotros leemos el inicio de Marcos 1:1, habla específicamente de Jesús. Vamos a ver si tengo aquí la mano. Habla acerca de Cristo Jesús y también Juan 1:1 también habla directamente de la genealogía de Jesús. Por supuesto, no lo dicen tan extenso como lo dice eh, el libro de Mateo, pero por ejemplo Marcos dice lo siguiente: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Desde ese momento ya está haciendo una genealogía, es decir, de quién viene, hijo de quién es, una breve genealogía. Y si vamos a leer también el libro de Juan, vemos también lo consecuente a lo que es su genealogía, y dice lo siguiente. Vamos a ver acá. Vamos a ver, aquí estamos. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, esta también es su genealogía. Eso es tomarlo en cuenta. Lucas, si no estoy mal, hasta el capítulo 3 hace una genealogía completa de Cristo, también extensa como la del libro de Mateo. Entonces, tomar en cuenta eso con respecto a los evangelios, que aunque sea breve, pero hacen en su inicio del capítulo, hacen también una breve introducción a su genealogía. Si vemos Mateo capítulo 1, también dice que Jesús es hijo de Abraham, hijo de David. Entonces, a eso es lo que voy. En los primeros capítulos de Mateo, Marcos y Juan hacen en el primer versículo, hacen un inicio a la introducción de la genealogía, pero en Lucas no. Lucas hace una dedicatoria a Teófilo, que eso es lo que vamos a leer ahorita. Y también otra cosa a tomar en cuenta es de que Lucas y Hechos es prácticamente una misma obra, es decir, un mismo evangelio. Por algún motivo las personas lo que hicieron fue separarlo y dividirlo ya en los Hechos de los Apóstoles y aparte Lucas, pero realmente es uno mismo. Cuando nosotros también inclusive vamos a leer el libro de Hechos, habla acerca de también el mismo Teófilo.
Y cuando terminemos de leer prácticamente del 1 al 4, vamos a leer el libro, el primer párrafo del libro de Hechos, para entender la unión que es la misma obra, para que tengamos eso también en cuenta y podemos comprender un poco más quién es el autor. Vamos a avanzar un poquito acá con esta parte de dedicatoria a Teófilo. Libro de Lucas, dedicatoria a Teófilo, Lucas 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ok, entonces si damos cuenta acá, recalco, él no inicia con una genealogía o con una descendencia, por así decirlo, de Cristo, sino que específicamente está indicando a quién va dirigido esto. Es decir, que Lucas se enfocó en una persona para darle una verdad. Y por supuesto, esta manifestación de esta obra provocó de que nosotros tuviéramos también un conocimiento de quién es Cristo a través de dárselo a esta persona. Vamos a leer, aquí creo que lo voy a colocar acá, para que veamos el libro de Hechos, Hechos capítulo 1. Sí, Hechos 1. Veamos, ok. Si nos damos cuenta cuando leemos acá en Hechos 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, si nos damos cuenta de lo que acabamos de ver acerca de Lucas, esta es la primera parte, lo otro es la segunda parte, pero realmente serían uno mismo. Eh, entonces, tomar en cuenta, pues, para saber y entender de que es como un Lucas, a lo que le sigue es el libro de Hechos. Otra de las cosas, como hemos visto aquí, si queremos comenzar aquí con el libro con la primer versículo, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Vemos, como digo, no solo está en el libro de Mateo, Marcos, Juan, sino que tal vez posiblemente hubieron más obras, pero no se adjudicaron como inspiradas por el Espíritu Santo. Pero recalca que todas esas obras tienen una veracidad de alguna manera. En este caso, Mateo, Marcos y Lucas, perdón, y Juan, son obras que son verdaderas, que la está respaldando también Lucas. Dos dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, si se dan cuenta, aquí remarca que él lo recibió también de personas que les enseñaron e instruyeron las palabras de verdad que Cristo, y de que también vamos a encontrar prácticamente en el libro de Lucas verdades transmitidas por medio de los apóstoles y testimonios que ellos le transmitieron también a Lucas. Veamos lo siguiente, 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Otra vez, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, si nos vemos acá, vemos que también Lucas fue como convencido, por así decirlo, por medio del Espíritu Santo, para que él fuera guiado a escribir esto. Al ver como que el testimonio de otros, él también querer buscar una verdad y poder transmitir esa verdad. Y como recalco, aunque se lo transmitió a Teófilo, eso también radica en que nosotros podamos recibir una verdad. Y vemos aquí algo bien importante que va con respecto a lo que es
el escudriñar la palabra o estudiar la palabra, que prácticamente estudiar en la Biblia aparece una vez, si no estoy mal, eh, traducida como estudio en el Nuevo Testamento y prácticamente esa palabra significa aprender. Aprender sí se traduce más veces en la Biblia. Cuando vemos el contexto griego, solo aparece en el español traducida una vez, si no mal recuerdo, en el Nuevo Testamento como estudiar, pero esa palabra en el griego es aprender también, y sí aparece traducida como aprender en otros versículos. Y vemos que esa misma palabra aprender significa también investigar u observar. ¿A qué voy con esto? De que este versículo 3 o inclusive el libro de Lucas nos muestra cómo puede ser un estudio de la palabra. Nos enseña prácticamente de una manera práctica cómo es un estudio de la palabra y lo encierra en el versículo 3, que dice, me ha parecido también a mí. Es decir, que hay muchas personas que pueden predicar el evangelio, que enseñan, que dirigen, que guían, que transmiten una obra de parte de Dios de diversas maneras, ya sea una predicación, algo escrito, algún libro, algún tratado, y son verdaderos y que a veces nosotros podemos pensar de que no, ¿por qué nosotros hacer algo si hay muchas personas que ya lo hacen? Pero aquí vemos cómo el Espíritu Santo entra a la obra y convence de que podemos transmitir algún mensaje de parte de Dios y que eso nos va a llevar a involucrarnos inclusive en escribir un libro o predicar, porque a veces muchas personas predican, pero no nos vamos a veces a lo escrito, al sistema de escritura. Y vemos cómo tal vez Lucas predicó en muchos ámbitos, porque él también fue un predicador del Evangelio, pero vemos cómo se marca una obra tan que también dicen los historiadores que Lucas fue una persona muy elocuente, que el nivel de escritura del griego prácticamente era muy elocuente, era de una persona muy estudiada, su escritura griega, y vemos cómo esta obra ha permanecido. Por supuesto, todo eso inspirado por el Espíritu Santo, porque también nos da testimonio de ello, porque está incluido, pero a lo que voy también es resaltado a que él fue convencido para que pudiera escribir para poder escribir este evangelio. Y también eso es la primera parte, me ha parecido a mí también, perdón, me ha parecido también a mí. Es decir, como le recalco, el Espíritu Santo empuja a, a Lucas para poder escribir esto. Ya pudieron haber, como le recalco, varios escritos, pero este fue uno de los que quedó marcado para nosotros y para aprendizaje a nosotros. Después de haber investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen. Entonces nos da una pauta. La motivación y la preparación o la disposición, que disponer significa preparar y motivar. Dice, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen. Es decir, que no solo tenemos el hecho de transmitir una verdad, sino también de ser diligentes en la investigación de lo que tenemos de la escritura. Y también esa investigación provoca una diligencia. Y esa diligencia tenemos que buscar todo desde su origen, buscar en el inicio de las cosas. Como dice la palabra, el principio y el fin. Entonces, eso es bien importante cuando escudriño las escrituras, buscar sus orígenes, buscar el origen de todas las cosas para poder entrar en una verdad de escudriñar la palabra. Por esto mismo, si se dan cuenta, cuando uno lee Lucas, comienza prácticamente desde, no como en los otros casos de los otros libros, como Mateo, Marcos o Juan, sino que como en que comienzan prácticamente a veces anunciando a Jesús o anunciando a Juan el Bautista desde que están en el bautismo, me da una introducción, sino que Lucas prácticamente no solo muestra a Juan, sino que indica cómo fue profetizado Juan, cómo fue indicado su nacimiento, así como Jesús, y la historia prácticamente que hay entre Juan y Cristo Jesús también de los dos enviamientos, algo que tal vez no se muestra mucho en otros, pero se muestra más en el caso de Lucas y encierra esta parte, el origen, investigando con diligencia todas las cosas desde su origen, ya que Lucas no fue un testigo ocular, entonces él prácticamente se dedicó a investigar con diligencia todas las cosas. Entonces, eso es bien importante verlo porque, como le recalco, este versículo 3 nos enseña a nosotros cómo estudiar la Biblia o cómo escudriñarla y el fruto que provoca un escudriñar o un estudiar la palabra, que realmente para mí es lo mismo escudriñar que estudiar la palabra, puede ser que para otros no. Quiera que no, pues si estoy equivocado, Dios me va a corregir y me va a dirigir hacia una verdad mayor.
Recalco en esto, como les digo, aquella persona que lo que yo he aprendido de que quiere comenzar a estudiar la palabra, Lucas es prácticamente un buen ejemplo del fruto que puede provocar un estudio de la palabra, y también la guianza que él indica en Lucas capítulo 1 acerca de lo mismo. Como recalco, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Y ahora dice, escribírtelas por orden. Entonces aquí nos da otra pauta acerca del estudio de la palabra y nosotros también cómo transmitir las cosas. Dice, escribírtelas por orden. Es decir, que tiene que haber un orden en las cosas, desde su origen hasta llegar a un final en orden. Y luego dice, ¿a quién va dirigida esto? Dice, oh, excelentísimo Teófilo. Puede haber sido una persona muy importante, en este caso, para que él se dirigiera a Teófilo de esa manera. Excelentísimo Teófilo. Ahora, veamos algo bien interesante también con lo respecto a esto de Teófilo. Vamos a mostrarlo acá. Aquí tengo los nombres. Ok, veamos Teófilo. Eso es bien importante porque Teófilo significa amigo de Dios. Es bien interesante en el sentido de que cómo es de que un amigo quiere conocer a su amigo. Si lo vemos de esta manera, pues la idea de una amistad es conocer a la otra persona y poder compartir muchas cosas, una fidelidad, incluso con momentos dolorosos, etcétera. Como en el caso tal vez más específico que tenemos de la Biblia acerca de una amistad es Jonathan y David, aunque pues no resultó tal vez de buena manera hasta cierto punto. Pero vemos cómo Jonathan ama a David solo al verlo. Dice que al verlo se amó a David, por supuesto, como una amistad. Y vemos cómo ese acompañamiento, inclusive estaba escrito en Salmos, también se habla de la amistad de ellos dos. Y prácticamente ese es el hecho, el conocimiento de la amistad. En este caso, cuando Lucas viene y se dirige, prácticamente se dirige a Teófilo, que significa amigo de Dios. Entonces, nos damos cuenta que Lucas fue escrito también para los amigos de Dios, para aquellos amigos que quieren conocer más a Jesús. Por consecuencia, les es transmitido una hora mayor en este aspecto y un poquito más precisas en ciertos aspectos también, en orden, etcétera, para tener un mayor conocimiento de quién es Cristo Jesús. Ahora veamos aquí, la palabra Teófilo es del G23-21. Dice Diósfilos, que viene del G23-16 y 53-84. Tomar en cuenta que esto que vemos acá, para los que no conocen, son números Strong Concordance. Hay un diccionario que se llama Diccionario de Concordancias Strong, que prácticamente ellos colocan la palabra en griego, como es este caso. Este es como la pronunciación, no coloqué en sí literalmente la escritura en griego, pero esto sería como se pronunciará en español, o cómo se pronuncia realmente en eso en griego. El número indica, como le recalqué, la palabra, y el G significa que es del griego, porque a veces la obra está, cuando uno ve la obra directa de un PDF o un libro, pues dice esto es hebreo y pone los números, pero yo tengo una aplicación y esa aplicación ya divide por H, que son hebreo, y por G, que es griego. En este caso es la palabra griega. Y esta es una palabra compuesta y significa amigo de Dios. Teófilo, un cristiano, lo definen aquí. Y esto es como fue traducido. El rojo que está acá es como fue traducido en la Reina Valera. Vemos acá este también, G20, que el G23-16, que también es del griego, que significa Dios, de Dios, de Zeus, de afinidad incierta, deidad específicamente con G3588, la divinidad suprema, figurativamente magistrado de hebreo muy dice, Señor Dios. G3584, que es esta palabra también de acá, que dice significa propiamente querido, es decir, amigo, afectivamente amar, es decir, amistoso. Todavía como sustantivo asociado, vecino, etc., amigo. Entonces aquí con esto vemos que es amigo de Dios, amigo de la divinidad, amigo del Dios supremo, etcétera. Esto es como recalco para poder entender también el propósito y enfoque del libro de Lucas, a quien es dedicado prácticamente, es dedicado al amigo de Dios. Entonces, si alguien quiere ser amigo de Dios, si alguien quiere conocer más a Dios, esta es una dedicatoria prácticamente que Dios hace a sus amigos. Como recalco, eso es trasfondo espiritual de lo que Dios quiere transmitir a la persona
Entonces es importante, si alguien quiere conocer más a Dios, pues los evangelios son una buena pauta, porque como le digo, es una dedicatoria. Recalcando otra vez, Marcos, Mateo y Juan hacen un inicio con quién es Cristo directamente, y directamente se ve una breve genealogía, pero Lucas hace una dedicatoria a aquellos que son amigos de Dios y también cómo es que él se dedicó a esta obra. 4, para que conozcas bien la verdad de todas las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces nos damos cuenta que Teófilo realmente tenía verdades, es decir, el amigo de Dios tiene verdades, pero a veces no hay una gran exactitud en lo que puede conocer. Como recalco, Lucas ya viene y lo que hace es poner en orden todas las cosas que conoce y las traduce en una escritura. Entonces, por eso es bueno el estudio de la palabra o estudiar la palabra para que nosotros podamos ordenar todas las ideas que tenemos en Cristo y poder transmitir eso en orden. Y esto, pues, como le recalco, a veces uno puede escribirlo, tal vez no necesariamente para transmitirlo a otros, sino para que uno primeramente conozca esa verdad y por así mismo tratar de una manera más excelente la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Esto, por supuesto, no hace de menos las demás obras como Mateo, Marcos y Juan. Cada quien tiene su enfoque, su forma de vida y su transmisión, pero en este caso, Lucas lo hizo de esta manera. Ahora vamos a avanzar al siguiente. Cualquier duda la pueden escribir aquí en el Face. Dice, el libro de Lucas, anuncio del nacimiento de Juan, Lucas 1, del 5 al 25. Entonces, como recalcamos acá, con respecto a Lucas, a diferencia de los demás, Lucas sí da una pauta antes del nacimiento de Juan el Bautista, y cómo es la interacción tanto con el papá o la mamá de Juan el Bautista y la promesa que ha sido dada por Juan. Como recalco en los demás pasajes de los demás libros de la Biblia no se habla de eso, pero esa es la bendición, y recalcando lo que vimos en el versículo 3 de Lucas, donde dice que fue diligente en investigar las cosas desde su origen. Eso bien, como recalco, es bien importante para aquel que va a estudiar la palabra, para que podamos tener de referencia a Lucas de cómo fue un estudio de la palabra para poder transmitir esa palabra. Veamos otra vez Lucas 5 al 25. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los hijos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras,
las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. 22. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. 24. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Okay. Cualquier duda o comentario lo pueden escribir aquí en el chat. Ahora veamos algo bien importante. Vamos a ver si nos escribieron algo acá. Veamos algo bien importante en todo esto. Recalco, basado en el versículo 3, buscó con diligencia todas las cosas en orden desde su origen. Entonces esto lo marca otra vez, recalco, lo que hablan acerca de Juan el Bautista, cómo fue profetizado prácticamente. No, bueno, no solo fue profetizado por Isaías que iba a venir Juan el Bautista, como cuando dice: vos que claman del desierto, preparad el camino del Señor, que es una de las pocas personas escritas en la Biblia que es profetizada que ha de venir, aparte de Cristo, por supuesto. Es decir, viene Cristo, pero antes que venga Cristo van a enviar a alguien que es Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. También se habla del espíritu de Elías, etcétera. Entonces, es bien importante tomar en cuenta a Juan el Bautista, también para el aprendizaje de cómo es Cristo y también cómo debemos ser nosotros de preparar el camino, porque prácticamente Juan el Bautista es una figura de aquellos ministros del último tiempo que tienen que preparar camino al Señor para tener un pueblo bien dispuesto para la venida del Mesías, porque el enfoque de antes era la espera del Mesías que habría de venir. Y prácticamente Juan era el encargado de preparar el camino para que aquellos creyeran al Mesías que ha de venir para establecer el reino. De esta misma manera, tiene que ver Juan el Bautista en ese sentido, de preparar el camino para la venida de Cristo Jesús y tener un pueblo bien dispuesto, y prácticamente es el espíritu de Elías que ha de venir. Entonces tenemos que cumplir también con esa función que es parte, porque por eso es el apóstol Juan: yo soy una voz de que clama en el desierto. Entonces, basado en esto, podemos aprender muchas cosas, inclusive desde el nacimiento de lo que lleva el nacimiento de Juan el Bautista. Y vamos a ver esto. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Tomar en cuenta que esto pasó inclusive por causa de David. Esto pasa por causa de David, ya que David lo que hace es cimentar turnos de ministerio para el templo. Esto lo podemos ver, si no estoy mal, en Primera Crónicas 24. En el capítulo 24 dice, eh, aquí está: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar, más con Nadab, Abiú, murieron antes de su padre y no tuvieron hijos. Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio. Entonces el 24 comienza a hablar acerca de los turnos hasta llegar al versículo 7. En el 7 dice: la primera suerte tocó a Oriab, la segunda Jedaías, la tercera es sucesivamente hasta llegar a la séptima, la de Cos, y la octava, la de Abías, que es prácticamente esto de acá, que prácticamente Zacarías venía del linaje levítico y es parte de los turnos que había establecido David para el sacerdocio. En el versículo 23, según el título de la Reina Valera, dice: distribución y deberes de los levitas. Desde ahí comienza a indicarlo hasta el capítulo 25, de los turnos sacerdotales para la administración del templo. Para aquellos que quieran ir a revisar más a detalle, pueden ir a ver ahí, pueden ir ahí. Había 24 turnos, si no mal recuerdo, según lo que indica. Ahora vemos lo siguiente: dice, su mujer ya era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, hay algo bien importante de ver acá con los nombres. Tal vez en el libro de Marcos y Mateo no vimos tanto los nombres, pero esto es bien importante ver, como recalco, por el aprendizaje de quién es Juan el Bautista y
porque nosotros tenemos que manifestarnos de alguna manera como Juan el Bautista, en el sentido de indicar y señalar a Cristo. El enfoque de Juan el Bautista era señalar a Cristo Jesús para que siguieran a Cristo. Por eso vemos en los otros evangelios, hemos visto que le dan señal a Juan donde dijeron, a quien veas donde reposa el Espíritu Santo de él es el Cristo, a él seguid. Y prácticamente cuando Juan el Bautista ve eso, señala y dice, él es el Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer esa manifestación de Juan el Bautista, de señalar quién es el Mesías, de indicar a quién seguir, que es Cristo. Entonces, esto es bien importante porque tanto Zacarías como Elizabeth dan a luz una promesa y también se marca también la esterilidad que hay con una persona. Es decir, nosotros podemos no haber manifestado un Juan el Bautista, es decir, una manifestación de predicación del Evangelio para señalar a Cristo. Y al conocer estas dos cosas, a Zacarías y Elías, y la promesa del mensaje del Evangelio, ¿cómo podemos dar a luz a un Juan el Bautista? En el sentido de preparar a un pueblo dispuesto para la venida de Cristo y un pueblo dispuesto para reconocer al Mesías. Vamos a verlo acá en esto, en los nombres, por eso es muy importante verlo. Dice, Zacarías significa Ja ha recordado, Ja ha recordado o Jehová ha recordado. Recordemos que Ja o Ya, a veces que se escribe una, por ejemplo, algo como esto, eso significa el nombre de la abreviatura de Jehová, Ja o Ya, ha recordado o Jehová ha recordado. Y Elizabeth significa Dios del juramento. Y Juan significa favorecido de Jehová, Jehová ha favorecido o Jehová es un buen dador. Otra vez, Zacarías, Jehová ha recordado. Y Elizabeth significa Dios del juramento. Entonces, si unimos los dos, porque la Biblia dice que y serán una misma carne, vemos que Zacarías y Elizabeth unidos significa Jehová se ha recordado del juramento de Dios. Jehová se ha recordado del juramento. Si unimos eso, por así decirlo de alguna manera, como le digo, y serán los dos una sola carne. Jehová ha recordado el juramento. Eso es bien importante, como le recalco, porque es parte del Evangelio, porque Juan da fruto a eso, al recordatorio del juramento que habría de venir. ¿Y qué pasa? Jehová favoreció o Jehová es un buen dador. Entonces, de ese es el fruto de Juan el Bautista, a causa del juramento, de que Dios se recuerde el juramento, da una provisión que es Juan el Bautista. Vamos a verlo acá. Como recalco, esto es porque a veces, como le digo, Elizabeth, se ve aquí que Elizabeth era estéril, y eso vamos a repasarlo ahorita que vayamos leyendo acerca de por qué lo acabo de mencionar, para que lo tengamos bien, bien atentos a eso. Se dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces vemos acá como ellos pues realmente eran personas dedicadas a Cristo y aparte de ser sacerdotes levitas, no solo eran sacerdotes levitas, sino que eran dedicados a la obra de Dios y que también esto, como recalco, nos da un ejemplo de nosotros cómo debemos ser, de recordarnos, ahorita tomando el nombre de Zacarías, de recordarnos quién es Jehová y habitar en Jehová cada día, y por eso necesitamos recordar sus mandamientos. Por eso la Biblia dice, guardad su palabra, guardad sus testimonios, guardad sus estatutos. Entonces nos da a entender Zacarías de que eso prácticamente se manifestó su nombre, que es recordarse de Jehová. Jehová ha recordado, nosotros recordarnos también de Jehová. Así como Dios se recuerda, nosotros también recordarnos de Jehová. Y vemos 1 Samuel también 1, también dice que Jehová se ha recordado de nosotros. O que dice que Jehová se recordó de Ana y le dio a luz un hijo. Bueno, dice, y andaban irreprensibles todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Entonces aquí recalca otra vez la esterilidad de Elizabeth. Y ambos eran ya de edad avanzada. 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle el incienso e entrando en el santuario. Entonces, como recalco, aquí habla algo bien importante, como recalco, porque está tanto la señorita Elizabeth como Zacarías, y dice que eran personas dedicadas a Dios, pero aún así no tenían hijos. Si nos damos cuenta, esto es similar a lo que pasó con Sara y con Abraham, que tampoco podían tener hijos. Pero vemos de que ellos, a pesar de no tener hijos, eran personas dedicadas al servicio de Dios.
Y pues algo bien interesante porque yo lo que he visto regularmente en estos pasajes, de, tanto de Abraham como que vemos acá con el nacimiento de Juan el Bautista, es de que prácticamente Dios lo que hace es guardar el corazón, como que el vientre de ellos, tanto de Elizabeth como de Sara, porque iba a venir la promesa de Isaac. Porque, por ejemplo, Abraham y Sara estaban esperando la promesa de Dios para que les diera un Isaac. Entonces, yo lo que he visto es de que Dios guardó a Sara, le puso una esterilidad para guardarla y para manifestar una gloria más grande de una promesa, que la promesa solo iba a ser por medio de Dios. A pesar de la esterilidad que pudo haber tenido Sara, Dios manifestó. Y vemos la gran potencia que Dios marca también en Juan el Bautista, porque Dios guarda a estas personas elegidas por Dios para que dé a nacer alguien que también iba a dar una manifestación gloriosa para señalar a Cristo. Y Dios tuvo que guardar el vientre de Sara con una esterilidad para que pueda darse en el tiempo indicado y para que Juan y Jesús fueran, para que Juan y Jesús fueran contemporáneos y poder preparar Juan el camino a Cristo. Entonces uno lo puede ver como algo malo, es decir, hay personas que pueden decir que Dios hizo mal con ellos, dejarlos estériles, pero puede ser Dios guardando su vientre para manifestar algo más glorioso en un tiempo postrero, como en este caso que eran ancianos. Y se conforma a la costumbre del sacerdote. Bueno, entonces vemos acá de que a pesar de todo ello, Zacarías sirvió con diligencia y estaba cumpliendo con sus turnos. Es decir, todo aquel que sirve a Dios y le sirve con diligencia, como en el caso de Zacarías, Dios va a darle una promesa, Dios va a manifestarle una gloria a esta persona por causa de su obediencia, por causa de su manifestación de diligencia en la obra de la santificación y de intercesión delante de su pueblo. Eso también lo podemos ver en el libro de Juan, si no estoy mal, en Reyes o Segunda Reyes, cuando el- le prepara una señora, le prepara una covacha a un profeta y el profeta pues va llegando todas las veces que pueda y él por la gratitud le dice qué podemos hacer por ella y el siervo le dice, ella no tiene hijos. Entonces viene él y ya le declara a la señorita de que ella va a tener un hijo a pesar de que es estéril y le da una promesa de parte de Dios y al final del tiempo marcado tuvo un hijo. Y a causa, como le digo, a causa de la entrega, de la bendición, Dios se da cuenta y provee de algo muy glorioso como es, en este caso, proveer a pesar de la esterilidad. Entonces, a eso es lo que voy. La diligencia en nosotros, la entrega, Dios no hace oír, no es ciego, no es sordo. Él está atento con sus ojos y atento con sus oídos para ver y oír todo lo que se está haciendo. En este caso, el servicio de Zacarías también fue bien recompensado, porque Dios sabe, sabe dar buenas dádivas también a sus hijos. Ok, vemos acá. El versículo 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando la hora del incienso. Esto también nos da un ejemplo de ver cómo hoy hay otras personas, ministros de parte de Dios, que están haciendo su obra como intercesores o predicadores, pero que hay un pueblo que no se queda prácticamente viendo tele o viendo videojuegos o viendo redes sociales, sino que lo que está haciendo es, juntamente con el ministro, también ellos interceder por él o por el demás pueblo. No se quedan ociosos, por así decirlo. Nosotros tenemos que tomar ese ejemplo. A pesar de que haya ministros haciendo su obra, nosotros también tenemos que estar intercediendo por ellos o por la obra que está manifestando Cristo. También podemos ver a un Zacarías como Cristo Jesús, que está en los cielos intercediendo por nosotros y nosotros así mismo afuera, es decir, acá en la tierra, orando, intercediendo porque Él está en la hora del incienso. 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Entonces, como vemos la gran impresión que puede tener una entidad como un ángel en este caso, la impresión espiritual, porque si con Jehová le tenemos temor, porque la Biblia dice, ¿va? Servir a Jehová con temor y alegrados con temblor, y a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Los ángeles pues también tienen una presencia eh, como la de él, por así decirlo, porque fueron creados por él y están en una santidad también. La impresión que puede tener una persona llena del Espíritu Santo
o llena de santidad, cómo puede impactar a nosotros esta situación, ¿verdad? Entonces, a veces pasa también con personas, uno que están llenas de Dios, pueden impresionarnos en el sentido de entrar en un temor nosotros, pero es por diferentes causas de impresiones espirituales. 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces vemos cómo es de que le están diciendo a Zacarías de que su oración ha sido oída. Eh, Recordemos esto también, saber cuánto tiempo estuvo orando Zacarías. Si hagamos de cuenta que ellos, según las tradiciones antiguas, decían de que de edad se casaban de una edad pequeña, 17, 18 años, pongámosle que sea de 20 años y saber que a los 20, 21 años no pueden tener un hijo. Y tomando en cuenta que dice que Zacarías era anciano, hagamos de cuenta que fueron unos 60 años, podemos ver que de los 20 años a los 60 años, tal vez estar orando por un hijo, o sea, prácticamente son 40 años de oración. Realmente 40 años es bastante tiempo. En el caso también de Abraham, vemos también lo mismo. Abraham también fue anciano a los 100 años, si no estoy mal, fue que pudo tener un hijo. No sabemos a qué tiempo Dios le dio una promesa, pero si él estuvo orando, igual haciendo en cuenta como Abraham, de 20 años a los 100 años, prácticamente son 80 años de oración. Zacarías estuvo a 40 años, si lo ponemos en esa disposición, tomando en cuenta que a los 20 intentó tener un hijo. Entonces esto nos da la pauta a nosotros perseverar en la oración de lo que prácticamente Dios ha puesto a nosotros, porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, y la idea de dejar una descendencia, en este caso a él por ser levita y descendencia de Aarón, dejar una descendencia sacerdotal, para que siempre haya alguien descendiente de nosotros que pueda presentar incienso a Dios y que tenga un turno, como en el caso de Zacarías. Esto nos quiere dar a entender también nosotros de que espiritualmente tenemos que dejar una descendencia, orar para poder tener a alguien a quien dejarle la descendencia, para que siempre haya de alguien de parte de nosotros que ministre a Dios, que nunca se pierda eso. Esa es la ventaja y la gran belleza, por ejemplo, a veces de oír que hay pastores que tienen hijos pastores de tercera generación, que a veces le indican porque se ha mantenido prácticamente, y eso es bello en Cristo de conocer esto, así como lo que pasó con Aarón, la descendencia de Levítica, como pasa con David, como la herencia de los reyes. Pero a lo que quiero llegar es esto, de no dejar de orar a pesar de que las cosas no se dejen ver, pero saber que Dios escucha la oración y que la va a cumplir a su tiempo, porque como recalco, había que tener una similitud en el tiempo del nacimiento de Cristo con el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces dice, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Es decir, que Dios no solo dio la promesa para el tiempo cumplido, sino también el nombre de a quien se le va a dar. Y eso por eso les indiqué de los nombres, a Zacarías, Elizabeth, Juan. Juan solo fue promesa, es decir, el favor de Dios, Jehová ha favorecido, solo a causa de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová se recordó, porque tu oración ha sido oída. Porque recordemos Zacarías 10, Jehová ha recordado. Dice, mujer Elizabeth, Dios del juramento. Cuando un hombre y una mujer se juntan, es un pacto, realmente es un juramento, y eso provoca el favor de Dios, que significa Juan. Eso lo recalco, quiero llegarlo otra vez a remarcar en el sentido de que si nosotros tenemos una esterilidad espiritual de no poder manifestar algo, necesitamos recordar a Zacarías y a Elizabeth, en el sentido de que Jehová se va a recordar en nosotros de manifestar la gloria y también de manifestar el pacto, es decir, estar en una comunión con Dios para entablar un pacto, y ese pacto va a dar a luz a un Juan el Bautista, que significa la preparación para la venida del Hijo de Dios y para preparar un pueblo dispuesto para Cristo. Ahora vemos acá el versículo 14. Dice lo siguiente, y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Entonces vemos, como le digo, la promesa de Juan el Bautista, es decir, eh, le ponen un énfasis Lucas acerca de Juan el Bautista por el entendimiento, como recalco, de lo que significa la promesa de aquel que fue profetizado, que es Juan el Bautista, así como le digo, así como Jesús, porque dice que no hubo alguien más grande que Juan el Bautista.
de los nacidos de entre hijos. Entonces Juan el Bautista, como recalco, fue alguien profetizado, no solo en la palabra por medio de Isaías, sino también dado el mensaje a través de un ángel. El mismo ángel que llega con María a declararle, también llega con Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces vemos las dos similitudes. El mismo mensajero Gabriel, que aquí vimos, el mismo mensajero Gabriel llega con Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, y que es de una esterilidad, es decir, es algo prácticamente maravilloso, que prácticamente alguien estéril, que es imposible, humanamente imposible, que Dios dé esa capacidad y ellos que sean figura de lo que pasa de la promesa, como pasó con Abraham y Sara. Y también, pues en el caso de María, también es el mismo ángel Gabriel, también dan el mensaje pero de un nacimiento, pero en este caso es una mujer virgen, y también es el hecho de anunciar el nombre que tendrá. Entonces es algo bien importante de ver las similitudes que hay entre ambos la manifestación profética, el cumplimiento de la palabra. Ahora vemos y por consecuencia el gran gozo que iba a venir, porque él iba a preparar el camino, iba a provocar una gran bendición de gloria por ser profeta. Fue el Bautista y prepara el camino de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar un nacimiento como Juan el Bautista, de preparar el camino de Cristo, en dedicarnos a señalar que el Cristo va a venir, que el Cristo es el que se ha de glorificar, y nosotros también no solo anunciar a los demás, sino que realmente en nuestra intimidad nosotros vamos a ser un Juan el Bautista. Es decir, cada día declararle a Dios que el Mesías va a venir en mi vida, y profetizar que el Mesías va a venir en mi vida, y yo preparar el camino para que Cristo me visite, para que se haga manifiesto cada día más el Mesías en mí, y que Él crezca y que yo mengue, o mengue, no sé cómo se dice específicamente. 15, porque será grande delante de Dios. Entonces aquí dicen el por qué, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Qué nos deja ver esto? Que las personas pueden ser llenas del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Es algo bien impactante esto, como recalco, de la manifestación que puede tener este caso, una manifestación. Esto pasa en el versículo, no sé si es el mismo versículo 1 o en el versículo 2, cuando prácticamente llega María a saludar, y desde ahí es lleno el Espíritu Santo, eh, Juan el Bautista. Es decir, Jesús desde el vientre de su madre bautizó en Espíritu Santo, y Lucas, perdón, y Juan el Bautista también es bautizado. Es decir, es una gran gloria, una gran manifestación de cómo Jesús aún en el vientre de su madre bautiza, y Juan el Bautista recibe aún en el vientre de su madre el bautismo. Como recalco, es algo bien impresionante eh, acerca de esto, tanto de los dos, Juan el Bautista como Jesús. Y dice, y hará, perdón, ajá, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios. Entonces recalco acá, Juan el Bautista, que se conviertan al Señor Dios de ellos. A eso recalco de hacer manifiesto en Juan el Bautista de nosotros tomar ese sentir de Juan, para que muchos se conviertan al Señor Dios. Veamos, dice, e irá delante él con el espíritu de Elías y el poder, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, esta es una gran promesa, está en el libro de Zacarías. Si no estoy mal, vamos a ver qué versículo es. Pero Malaquías. Es Malaquías 4 del 5 a 6. Habla de esto prácticamente, es una promesa que vendrá el espíritu de Elías, o que vendrá Elías. Y recalco, Jesús dijo que él era el Elías que habría de venir, pero como vemos, es el espíritu y el poder de Elías que iba a venir junto con Juan el Bautista. Esto es bien importante de verlo, porque siempre hay una manifestación de lo que es lo espiritual, que nosotros tenemos que ser bien conscientes de ello, lo que pasa en lo espiritual, porque nos va a ayudar bastante a la hora de aprender la escritura y de todo lo que conlleva. Si vemos, por ejemplo, cuando Moisés le clama a Dios diciéndole que la carga del pueblo es muy grande,
Dios le dice prácticamente que tome a 70 ancianos y que iba a tomar del espíritu que había en Moisés y lo iba a colocar sobre estos ancianos. Y vemos eso, que prácticamente tomó Dios del espíritu que había en Moisés y lo puso en ellos. Entonces es algo bien importante de verlo en el sentido de la impartición espiritual que Dios da, y cómo prácticamente por eso es que se nombra que él era el Elías que habría de venir. Y que pues en este tiempo también nosotros tenemos que tener esta unción en el sentido de la preparación para que todos aquellos se conviertan a Cristo y que, como dice acá, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, nosotros tenemos que estar con esta manifestación de preparar a un pueblo bien dispuesto para la venida de Cristo Jesús y también un pueblo bien dispuesto para que reciban a Cristo en sus corazones. Entonces nosotros, como recalco y vuelvo a decir, la manifestación de Juan el Bautista. Tenemos que dar a luz un Juan Bautista y tenemos que dar a luz un Cristo. En el sentido espiritual, por supuesto, de preparar a un pueblo para Dios, para señalar a un Cristo que ha de venir, para inclusive bautizar en agua, como la Biblia dice que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos bautizándolos. Entonces nosotros tenemos que cumplir con una obra ya perfeccionada con respecto a esto. Eh, vamos a dejarlo acá y primeramente Dios continuamos con esto. Eh, vamos a ver. Entonces, gracias por estar con nosotros. Vamos a orar para que Dios nos dirija. Recalco, todo lo que estamos haciendo acá siempre es para gloria de Dios y tratando de compartir. Si alguien tiene dudas, por favor, escríbalas en los comentarios, ya sea por Facebook o por Zoom. Damos gracias a Dios realmente porque nos ha permitido comenzar un nuevo libro. Realmente es algo maravilloso. Del libro de Marcos hicimos alrededor de 60 videos. eh, para los que no sepan, son 60 videos de lo que estamos haciendo ahorita, leer y vamos compartiendo conforme Dios nos vaya dando la revelación acá. Los videos están subidos en YouTube y también aquí en Facebook. Y hay lista de reproducción que se llama el libro de Marcos. Y también en YouTube, también como lectura de la Biblia o explicación del libro de Marcos. Y estos también que tenemos aquí, también vamos a subirlos a YouTube. Y en Facebook actualmente ya va a quedar subido. Entonces, Dios los bendiga, Dios los guarde. Estamos en estas redes sociales, tenemos más, pero estas son las tres como que principales o que la mayoría usa. Vamos a orar para que darle gloria a Dios y para permitirnos primeramente Dios mañana tener un tiempo más de lectura. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu gran amor y fidelidad. Te agradecemos por el gran amor y bendición que nos has dado. Ayúdanos a poder consagrarnos y bendecirte y adorarte en espíritu y verdad. Ayúdanos para que tú seas siempre nuestro Rey y salvación. Te agradecemos por permitirnos prácticamente leer tu palabra y andar como movidos en tu presencia. Ayúdanos, por favor, a andar un corazón bien dispuesto y por tener esta manifestación de Juan el Bautista en el sentido de preparar a un pueblo bien dispuesto para ti, para que podamos todos recibir a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas y corazones. Y también asimismo que todo tu pueblo se convierta a ti, Padre, y que tengamos un fluir de esta dimensión del Espíritu y poder de Elías, Señor Jesús. Te agradecemos, Padre bendito. Ayúdanos, por favor, para que también Cristo crezca y que nosotros menguemos. Te damos las gracias por darnos este tiempo, esta oportunidad de bendición, y te entregamos este tiempo, papito lindo, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Entonces, gracias amén, amén. Gracias por leer con nosotros. Dios los bendiga y los guarde mucho. Guarde sus corazones y los santifique en espíritu y verdad. Primeramente, Dios, nos vemos a la próxima. En nombre de Jesús.